nos hemos conectado acá con Violeta y en realidad los demás no se han conectado. Supongo que se conectarán más adelante, Ingeniero. pero igual, nada, pues no te quiero hacer esperar tampoco, así que vamos a ir comenzando. Estoy grabando en todo caso, así que en todo caso los que no llegaron a conectarse van a poder después ver la conversación grabada. He invitado a algunos amigos, también Pierre de repente se conecta en unos minutos. Pero en todo caso, yo quería primero que nada comenzar, digamos, esta conversación, más que una sesión o algo así para algo demasiado complicado. Primero que nada, felicitándote porque nos vimos, creo que la última vez que nos vimos fue en la Feria del Libro y tú estabas a punto de presentar este libro, ¿no? Así es. Cementerio. Claro. Que es una novela, mira, te soy sincero, no he podido, la tengo, todavía no la he podido leer, pero la tengo en la lista de espera, pero con los chicos del taller, porque yo tengo, hace más o menos un año, yo empecé un taller, primero comenzó siendo como un taller de un poco de mezclando periodismo y literatura, como perfiles, etcétera, ¿no? Pero de ahí se convirtió en un taller con los que se quedaron del taller, terminó siendo un taller simplemente de escritura creativa, ¿no? Chicos y chicas muy jóvenes que están escribiendo y que querían ese feedback que tú, yo y Violeta también hemos conocido en la Escuela de Escritura Creativa, porque nosotros nos conocimos, ¿no? Me parece, Ulises, que tú eres de la segunda promoción, ¿no? Sí, claro. Sí, Claro, yo soy de la primera promoción. Más chibolo. Pero además, yo he escuchado más chibolo. Yo era uno de los más chicos, ¿no? Yo tenía Te creo. 18, 19 años, ¿no? Ulises tenía 15, Pedro, por favor. Sí, mentalmente sobre todo. Pero cuando terminamos bueno, al menos cuando yo terminé, porque ¿cuándo habrá terminado la escuela? Habrá terminado el año 2006, ¿no? Unos años después tú publicaste este libro, que yo tengo la primera edición. Yo sé que este libro además hay como 5 ediciones, ¿no? Es probablemente tu libro, digamos, ¿no? De los tres que tienes, porque tienes 3, ¿no? Tienes The Cure en Huancayo, 4. A ver, The Cure en Huancayo es el primero, es tu libro de cuentos. The Cure en Huancayo es el primero. Es el primero. Luego viene Ojo de Pestal, El año de la Hardway y Cementerio de Barcos. Ya, ese tercero no lo tenía mapeado, por ejemplo. Pero es una novela. Sí, una novela corta, sí. Ya, una novela corta, ya. The Cure en Huancayo tiene por lo menos 5 ediciones, ¿no? Porque esa es la primera edición de Revuelta del año 2009, me parece, ¿no? Del 2008 es. 2008, ya, 2008, claro. Ya, entonces, muchos de los cuentos que yo he vuelto a leer de tu libro, tú los compartiste, tú los leíste en la Escuela de Escritura Creativa. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la lectura que hiciste de El Cordero que se fue volando. Es uno de los cuentos más bonitos, que además cierra el libro, ¿no? Es la visión, digamos, de un niño que vive en el campo y que un día llega un helicóptero, ¿no? Un helicóptero tiene que hacer un aterrizaje forzoso. Y el niño que está cuidando unos corderos, ¿no? Porque su chamba en vacaciones es cuidar corderos, conoce, digamos, o tiene un acercamiento a un mundo que él desconoce, que está más allá de las montañas, que es el mundo de la ciudad y el mundo donde gente, digamos, tiene trabajos como este hombre, porque me parece que era un trabajo, me parece, a ver, corrígeme si me equivoco, eran geólogos o estaban haciendo mapas, ¿no? Los que iban en el helicóptero, estaban haciendo mapas, ¿no? El Instituto de Geografía Nacional. Eran en el Instituto de Geografía Nacional. Entonces él descubre que hay toda una posibilidad por delante y que, digamos, el niño termina conociendo eso a través de estos forasteros, ¿no? Y por otro lado, el primer cuento de tu libro es este cuento muy bonito también, el viaje de la Yopta, ¿no? No, perdón. El viaje de la Mushka, perdón. El viaje de la Mushka, que más bien es como, es una muy bonita metáfora de la migración, ¿no? Tenemos este personaje al inicio que es es una persona que es un limeño, pues no vive en la ciudad, ¿no? Su abuela le regala la mushka, ¿no?
y él la tiene, digamos, guardada, simplemente ocupando espacio. Es un departamento pequeño, porque además todos sabemos que en las ciudades los espacios se van reduciendo cada vez más, ¿no? Entonces, él, por querer vender este artefacto andino de cocina andina, él termina conociendo y descubriendo y reconociéndose también como un migrante, ¿no? Porque eso es un poco, ¿no? La metáfora, ¿no? Él, que es hijo de inmigrantes, se reconoce en esas piedras que están, digamos, clavadas o enterradas en el acantilado, en los acantilados de Lima, ¿no? Que son las piedras que vienen de los Andes, ¿no? Y al final, como, claro, y al final es como en un giro un poco inesperado, él decide quedarse con el artefacto, ¿no? Y regalárselo a su esposa, porque también su abuelo se lo había regalado a su abuela, ¿no? Qué mejor regalo de aniversario termina siendo el cuento, ¿no? Entonces, yo postulo, digamos, o esta quiero que sea mi primera pregunta, me parece que ese es uno de tus temas, ¿no? O sea, habiendo leído, digamos, solo tu primer libro, tus tres otras novelas, todavía no las he leído, las voy a leer, sobre todo Cementerio de Barcos, que es la última, ¿no? ¿Tú consideras que el tema de la migración es un tema que tú has tomado como tema central de tus proyectos literarios, o al menos como una de esas vertientes? Bueno, sí, en el primer libro lo que cabía era tomar temas que yo tenía en la mente, ¿no? Y lo más cercano que tenía y lo que más conocía era esa migración. Yo he nacido en Colcabamba, en Huancavelica, luego estudié en Huancayo y luego he venido a estudiar la Universidad de Lima. Entonces, conozco perfectamente esos temas, ¿no? Y en esos viajes guardaba en la memoria muchos de los cuentos, entre comillas, que aún no eran cuentos, pero que eran el germen de lo que sería este libro de Quiero Huancayo. Así que como cualquiera tomé lo que tenía a mano y de lo que más conocía, así que eso es lo que he tratado de mostrar tanto en Quiero Huancayo como en el resto de novelas también, ¿no? Y dime, tú dices, todavía no eran cuentos, ¿no es cierto? Tú dices esto que no eran cuentos. Entonces, si no eran cuentos, ¿qué eran? Porque, digamos, eso es también una pregunta que siempre te hacen en las entrevistas, ¿no? Tú estudiaste en la uni, tú de formación eres ingeniero, digamos, a ti se te relacionaría más con los números, pero en realidad, además, porque yo sé que tú trabajas, además eres especialista en agua, me parece, ¿no? Tienes todo un tema ahí con el agua. Eh, Se te relacionaría más con los números, ¿no? Pero sin embargo, eres un narrador muy habilidoso. Entonces, ¿cómo, de dónde, digamos, de dónde salió esa... ¿Qué te crees? No, 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 en lo absoluto. Aquí le has ganado, aquí le has ganado. No, 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 en lo absoluto. Yo más bien digo lo contrario. Es como, siento que es un lugar común, ¿no? Decir que los ingenieros a los números y los abogados a las letras, ¿no? Pero en verdad no tiene nada que ver, ¿no? No, por supuesto, no. Ya, entonces, tú dices, o acabas de decir, me parece, ¿no? Acabas de decir, no, no eran cuentos todavía. Entonces, ¿qué era? O sea, de esa materia prima, digamos, ¿de dónde? ¿De dónde salió? O sea, simplemente consideras que son recuerdos que se han ido macerando y que fueron tomando la forma de cuentos, o sea, les diste estructura, pero comenzaron siendo recuerdos, sentimientos, historias, emociones. Sí, todo empezaron de una imagen que uno guarda, ¿no? Una imagen especial o que te ha marcado de alguna manera, ¿no? Tú mencionabas el último cuento del cordero que se fue volando. Ajá. Cuando yo tenía más o menos 9 años, 8 años, en Colcabamba, en el estadio de Colcabamba, aterrizó un helicóptero de emergencia. Ya. Y pasó ahí unas 2, 3 semanas en que lo reparaban y fue un espectáculo, no solo su aterrizaje forzoso, sino cómo lo reparaban, ¿no? Eran los niños que estábamos ahí, veíamos absortos, cual nave espacial que se va armando y la van arreglando hasta que por fin lo lograron reparar y se fue volando, ¿no? Entonces, para mí era una imagen muy,
inolvidable ese ¿Y tipo de hubo, recuerdos. y hubo alguna decisión de tu parte, consciente? Puede sonar una pregunta tonta, ¿no? Pero ¿cómo fue el proceso? O sea, digamos, yo te entiendo perfectamente, digamos, hay imágenes, hay recuerdos que uno va atesorando y se va convirtiendo en algo más, ¿no? Pero, digamos, fue una decisión tuya, imagino que sí, por lo que nos hemos conocido en un aula, ¿no? Digamos, todos teníamos el esfuerzo de convertir esas cosas en algo que se pudiera compartir, ¿no? Y que no fuera solo una historia oral, sino que quedara grabada como en piedra, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu proceso de decidir, digamos, está bien, voy a estudiar ingeniería, pero voy a tener como una pasión secreta, ¿no? Bueno, en mi caso fue la influencia directa de mi abuelo. Ya, En Cochabamba, mi abuelo vivía solo, vivía unas 4 horas a caballo desde el pueblo y él venía a nuestra casa cada 2 meses aproximadamente y siempre solía llegar a eso de las 9 de la noche porque es la hora en que el sol ya no te dora con sus rayos, ¿no? Y no puede soportar esas caminatas. Entonces, el recuerdo que yo tengo es mi abuelo llegando a esas horas, a las 9 de la noche, que para los estándares de esa época era llegar a medianoche, claro. y mientras mi madre le calentaba algo de cena, él empezaba a contarnos qué cosa le había pasado en esos 2 meses, ¿no? Y siempre le ocurría algo, siempre era algo fantástico. Entonces, los cuentos, los primeros cuentos que yo recuerdo de mi vida son los cuentos que contaba mi abuelo y que él mismo se la inventaba, de hecho, ¿no? Ya. Y, y así como mi abuelo conoció a muchísima gente en Colcabamba. Entonces yo aprendí un poco de ellos, esa manía de contarnos cuentos, y sobre todo entre los jóvenes o los niños que éramos en aquel entonces, porque te estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80, en que en Colcabamba no había televisión, no había, ni siquiera había libros, porque yo no conocía a nadie que tuviera una biblioteca en Colcabamba, por ejemplo. Nuestro contacto con la ficción eran las historietas y el conversar entre todos, ¿no? Es decir, sentarnos, no sé, en el estadio a conversar y contarnos historias que a uno le contaron su madre, su abuelo, y cada quien rotaba su propia historia, ¿no? Creo que de ¿En, ahí me viene esa manía de contar historias a mí. en qué región es Colcabamba? ¿Perdón? ¿En qué región? ¿Dónde queda Colcabamba exactamente? Está en Huancavelica, la provincia de Huancavelica. Tayacaja. Ya, Uh -huh. bacán. Este, ahora, así como acabamos de hablar acerca de estos cuentos donde tú de alguna manera abordas el tema de la migración, ¿no? Eh, como el viaje de la Mushka y el cordero que se fue volando, que son dos de los cuentos que yo he compartido en clase, ¿no? Yo me he tomado la libertad de piratear, de escanear tu libro y compartirlo, ¿ya? Hay dos cuentos que también tocan un tema bastante delicado y que me parece que nosotros, en las épocas en las que íbamos a la escuela de escritura creativa, estaban muy en boga, que es el tema del terrorismo, de la violencia que hemos vivido en la década del 80, 90, ¿no? De Cure en Huancayo, el mismo cuento, es la historia de un chico y sus amigos que deciden ir a una fiesta y violar el toque de queda, ¿no? Y ellos, digamos, son como jóvenes, ¿no? Y tienen todo el look, digamos, de Cure, pues, ¿no? Que en realidad era el look también de Soda Stereo, ¿no? Hay que decirlo también, ¿no? Podría ser Soda Stereo en Huancayo también, ¿no? Solo que Soda Stereo sí llegó a venir al Perú, ¿no? Y casualmente son míticas los conciertos de Soda Stereo en la época del terrorismo, ¿no? Pero bueno, ya. Pintas en civiles, ¿no? Que es un cuento que, dicho sea de paso, hay un personaje que es muy tú, ¿no? Que además estudia en la escuela de escritura. O sea, básicamente era como, leíamos el cuento y era como ver a Ulises en esas míticas épocas de la escuela de escritura creativa, ¿no? Bueno, para mí son míticas, ¿no? Porque Sí. yo era un jovencito, además medio incendiario, ¿no? En las clases de Iván Tais. Aunque creo que cuando, ya en el segundo ciclo, cuando estaba Ulises, ya le había bajado un poco las revoluciones porque ya había hecho mi grupete de amigos, ¿no? Entonces ya no había tan necesidad de ser confrontacional con los demás.
Además que yo ahora en retrospectiva considero que siempre estuve equivocado con todo lo que decía en esa época, ¿no? Pero bueno, debo decir además que los cuentos de Ulises siempre llamaban mucho la atención porque eran cuentos muy bien, muy logrados, o sea, eran realmente, y son casualmente muchos de esos cuentos que después se publicaron en The Cure en Huancayo. Entonces, en Pintas Sensibles podríamos hablar de un recuerdo, ¿no? El personaje recuerda sus épocas en la uni, ¿no? Épocas de violencia, épocas en las que aparecían pintas, ¿no? Pintas senderistas. Y la historia de amor, ¿no? Que siempre es la historia de juventud, ¿no? Por momentos ese personaje me parecía un personaje muy de Wong Kar-wai, ¿no? Si ubicas Wong Kar-wai, las películas de este director hongkonés, ¿no? Siempre hay un personaje más o menos meditabundo, ¿no? Que mira la ciudad desde el edificio, ¿no? Porque hay una imagen muy bonita en el que este personaje, en su soledad, viviendo en la ciudad universitaria, viviendo en la vivienda universitaria, ¿no? De la ciudad universitaria, llega al techo de los edificios y mira, ¿no? Mira la ciudad, mira el río de luces, ¿no? El río de autos que huye del centro de Lima, ¿no? Y los faroles de la ciudad que son como un mar, ¿no? Entonces habla de un río y un mar de luces, ¿no? Que él contempla mientras fuma cigarrillos. O sea, a mí me pareció, porque son mis referencias también, ¿no? Como una imagen muy de Wong Kar-wai, muy de melancolía, ¿no? Pero melancolía en la metrópoli, melancolía en la gran ciudad, ¿no? Soledad, ¿no? Que es la gran contradicción del mundo moderno, es que estamos muy solos, pero estamos muy juntos, ¿no? O sea, es como el chiste de los gallegos, ¿no? Estamos solos y estamos perdidos, pero en realidad son un montón de gallegos, perdidos y solos, ¿no? Entonces, a lo que iba es una historia de amor, digamos, que el personaje recuerda, ¿no? Pero al mismo tiempo ocurre en el presente del cuento que él se reencuentra con esa mujer, ¿no? Que él había amado en secreto, ¿no? Y la chica o la mujer ya en un momento, cuando ya ambos personajes que están ya ahora, digamos, involucrados o conectados por temas más, si se quieren, mundanos o más terrenales, ¿no? Como es el trabajo, ¿no? Ella le decide contar su historia, ¿no? Y su historia también, digamos, es como ver por fin el otro lado, ¿no? Ver por fin la otra parte de la historia, ¿no? En qué estaba metida ella, ¿no? Y ella estaba metida, pues, con un noviecito que había tenido estas malas juntas, ¿no? Y que ahora estaba asustado y que, digamos, que lo que hizo este personaje afectó terriblemente la vida de la chica, ¿no? Por un lado la salvó, ¿no? Por un lado la alejó de Lima, ¿no? La llevó a vivir a otro país, ¿no? Y en el caso de Kyuro en Huancayo, estos jóvenes que deciden salir y violar el toque de queda, terminan pasando por toda una odisea, ¿no? Porque lo que se propone ahí es una odisea, ¿no? En la que ellos están caminando por Huancayo, asustados, nerviosos, porque los van a levantar y Dios sabe qué les puede pasar, pero al mismo tiempo están como copiados y pegados de otra realidad, ¿no? Porque ellos son de Cure, pues, ¿no? Ellos podrían ser jóvenes en otras ciudades y ser simplemente unos chicos con casacas de cuero y pelo largo, ¿no? Y digamos, pero ellos están en Huancayo, es una época complicada, los terminan levantando, ¿no? Y terminan salvándose solo porque, no sé, pues cambian las casacas, ¿no? Se las dan a los militares. Y al final termina siendo toda una odisea, ¿no? Porque el personaje llega y mira el árbol de caucho, ¿no? Que es el árbol de la cuadra donde vive, ¿no? Es como que se siente en casa, ¿no? ¿Qué hace un árbol de caucho acá en Huancayo, ¿no? Una pregunta que de alguna manera también nos vuelve a remitir a esa idea de la migración, ¿no? ¿Qué hago yo acá, no? Porque además se menciona en algún momento que ese personaje vive en Huancayo, pero no es de Huancayo, sino que también es producto de la migración, ¿no? Y que ahora que, digamos, nos ha cuando estudiaste en Huancayo y de ahí, digamos, como vos decís, una manera que tu biografía ha marcado mucho, digamos, tu narrativa, tu experiencia y personal, ¿no? Ya, la pregunta era, ¿tú consideras que hay hay como una vertiente de, o sea, yo en clase con los chicos y chicas
que ya están conectados. Estamos con Galilea, Cristina, Manuel y Olga. Hemos estado hablando de tus cuentos y yo como he estado postulando esto, ¿no? De que hay dos vertientes en la narrativa de Ulises, ¿no? La vertiente que se centra más en la migración y hay otra vertiente que también explora esa década o esas décadas, ¿no? Porque en América Latina se habla de la década perdida, ¿no? Entre los 80 y 90, ¿no? En donde países como Perú y Colombia la pasaron súper mal, ¿no? Pobreza, terrorismo, violencia política y violencia en el narcotráfico en Colombia, ¿no? Como la década perdida, ¿no? Incluso por ahí se habla en Colombia del apocalipsur, ¿no? El apocalipsur, ¿no? O sea, el fin del mundo en esta parte, ¿no? Momento de guerra. Entonces, tú conscientemente has explorado esa, o tú consideras que hay dos vertientes, porque me parece que tu novela, Cementerio de Barcos, pese a que no la he leído, también explora los años en la uni, también explora los años de violencia, ¿no? A ver, coméntanos un poco acerca de eso. Tu audio. En mi caso era algo inevitable porque yo he sido adolescente y joven en esos años, ¿no? Los 80s, 90s, entonces he pasado por esos aciagos años y había, de esos también guardo muchísimos recuerdos, que son los que cuento, por ejemplo, en el cuento que tú señalas, ¿no? Pintas en civiles, porque yo vivía en la residencia universitaria de la uni y de esa época guardo, pues, muchísimos recuerdos y muchísimas historias que están, muchas de ellas plasmadas en Cementerio de Barcos. Me decía que era inevitable por esa razón, y también el otro tema de la migración andina era porque también me ha tocado vivir eso, ¿no? Entonces, creo que como bien nos enseñaba Iván o Alonso Cueto, uno tenía que hablar de las cosas que más sabe, ¿no? De las que ha sido testigo privilegiado, entonces... Eso es verdad, creo que siempre nos decían eso, ¿no? Mi vivencia andina, mis recuerdos de niños en la sierra, en medio de la cultura quechua, ¿no? La cultura mestiza, la migración otra vez, mi experiencia con las matemáticas, la ingeniería, versus lo que es la literatura, ¿no? Bueno, es lo que me ha tocado vivir, como dirían los personajes de Daguerre Huancayo, ¿no? Es la vida que nos ha tocado vivir, entonces esa es la que trato de aprovechar en mis cuentos y en los libros de ahora. Y entonces podemos inferir de que tu narrativa, en ese sentido, es vitalista, o sea, se nutre directamente de las vivencias. Sí, sí, porque guardaba muchísimos recuerdos de eso. Si me pusiera a repasar todos los cuentos de Daguerre Huancayo, por ejemplo, cada uno de esos cuentos tiene un recuerdo básico detrás, ¿no? Y no sé si mi vida ha sido riquísima en ese sentido, pero creo que he podido, a partir de los recuerdos que te menciono, he podido armar esos cuentos y las novelas que hasta ahora he escrito, ¿no? Ya las que estoy trabajando ahora sí ya no tienen nada que ver con eso, pero por lo menos me sirvieron muchísimo para escribir, por ejemplo, Ojos de Pez Abisal o el mismo de Daguerre Huancayo y Cementerio de Barcos han sido, están armadas en una sucesión de recuerdos, obviamente sazonadas con la varita mágica de la ficción. Claro, y mira, con los chicos y las chicas del taller, durante ya un par de meses, hemos estado dando de vueltas a lo que es el realismo en la literatura. Y hemos hablado mucho acerca de cómo se retrata la realidad, en el sentido de retratar, por ejemplo, ciudades, ¿no? Yo me remito nuevamente a la imagen de tu personaje de Pintas en Civiles, merodeando por la ciudad universitaria y mirando la ciudad desde lo alto de uno de esos edificios, ¿no? Entonces ahí tú ya estás dando una descripción de la ciudad. Sin embargo, también en este taller como invitados, así como tú, hemos estado con otros autores, también peruanos, peruanos y peruanas, que más bien, digamos, rehuyen esa descripción realista, ¿no? Como que, por ejemplo, hemos estado con Stuart Flores y
los cuentos de Stuart Flores en realidad podrían estar ubicados en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Incluso hay como referencias, no sé, pues suizas, ¿no? Calles que no existen, ¿no? Eh, hemos estado con Cristian Briceño, que es un autor también de Planeta, como tú debes conocer a Cristian, ¿no? Los cuentos de Cristian son una locura absoluta, ¿no? Hay incluso cuentos que son bíblicos, pero no son bíblicos al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como toda una locura. ¿Tú sientes una filiación realista en ese sentido? Digamos, tomando en cuenta también que el Perú, al menos en lo que es narrativa, digamos, todos vivimos con el peso de el boom latinoamericano, Vargas Llosa, ¿no? Escribiendo esa monumental novela, ¿no? Conversación en la Catedral, La ciudad y los perros. Son novelas realistas que retratan de alguna manera Lima, ¿no? Y en el caso de Conversación en la Catedral, diríamos, hasta podríamos decir que retratan, digamos, es como una radiografía más o menos política del país, ¿no? De Perú. Entonces, ¿tú te sientes así, sientes que tienes una filiación realista? Bueno, alguien me dijo que yo era un escritor, un narrador oral que narraba por escrito, ¿no? Ya, eso es todo un halago, ¿eh? Eso es todo un halago, hay que Sí, decirlo. creo que era la mejor descripción de lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Ajá. Y, y sí, yo siento que me siento más atraído por esos temas, por los temas realistas y sobre todo por los personajes monologantes o con el diálogo interior, ¿no? Ya. Me siento más cómodo en contar los cuentos de esa manera que en del medio convencional, ¿no? Y me resulta, por supuesto, mucho más dificultoso imaginarme una ciudad como lo haría Stuart Flores, como mencionas, ¿no? Claro. Inventarme todo un mundo, una calle, personajes totalmente fuera de lugar, no sé, mi imaginación no, no se siente cómodo por esos lados, ¿no? Supongo que es un poco la herencia de la ingeniería que siempre te hace aterrizar a datos reales y básicos y totales, ¿no? Interesante, Creo interesante lo que que dices, ¿no? debe haber. Interesante lo que dices, porque claro, pues es como para aterrizar tu historia a algo real y conciso, tienes que situarlo en una realidad concisa, ¿no? Es más, hasta de repente podríamos decir de que para escribir, probablemente tú decidas que la historia tiene lugar en Lima, por decir cualquier cosa, ¿no? Entre el año 2003 y 2010. Entonces, amoldas ese relato a esa realidad, ¿no? ¿Podríamos hablar de algo así contigo? Sí, 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 definitivamente. Cuando escribí, por ejemplo, Cementerio de Barcos, está ambientada en principio de los 90 y termina en los 2009, ¿no? Ya, claro, Que claro. son épocas que obviamente mis recuerdos están frescos sobre esos años, ¿no? No me ha resultado dificultoso tratar de jugar con la ficción en cada uno de esos años. Ahora, Sí. la nueva novela que estoy escribiendo, por ejemplo, empieza con la captura de Atahualpa en 1533. Ah, ya, ya, te estás yendo a la novela histórica, entonces. Y ya te imaginarás el dolor de cabeza y lo difícil que me estás Ya, resultando. sí. Qué bueno, qué bueno. Mira, me parece muy, muy interesante ese proyecto. Me parece muy interesante. Sí, Imagino que por ahí también habrás chequeado, solo para ver también la competencia, esa novela que yo quiero leer hace tiempo, que es El espía del Inca. todavía no la he leído, la tengo Ya. pendiente. Sí. Mm. Bueno, la novela que estoy escribiendo, les cuento un poco, Ujú. es el cometa Halley que aparece cada 70 años más o menos por Ujú. la Tierra y curiosamente apareció un par de años antes de que la captura de Atahualpa, ¿no? Y Ya. siempre que ha vuelto a pasar por la Tierra, además tenían mala fama los cometas, ¿no? Que traían desgracias. Sí, gracias, claro. En nuestro país, Debe pues, estar pasando el cometa Halley, no nos ha avisado ahorita por acá. Sí, y coincidentemente sucedía siempre alguna desgracia, no solo en el Perú, en el mundo, cada claro. vez que aparecía. Entonces, me pareció muy ideal contar una historia que empezara con la caída de Atahualpa y 70 años después otra mala noticia en el Perú y otros 70 años después
otra mala noticia y llegar hasta nuestros años con, espero, Vaya, noticia. interesante, interesante, ¿ah? Ya, y mira, Galilea quiere preguntar algo. Galilea es una de mis más jóvenes talleristas, pero antes de eso, yo solo quería hacer un hincapié en algo que casualmente hace un mes nos comentó el amigo Stuart, ¿no? Porque nosotros estamos hablando, sí, el realismo tal, pero cuando yo, digamos, interpelé a Stuart y le dije, pero cuéntame, ¿por qué huyes o rehuyes de un realismo urbano? Porque en realidad estábamos hablando más de realismo urbano, porque bueno, sus cuentos, pese a que no están ubicados en coordenadas, sí terminan siendo realistas también, ¿no? No es fantasía, digamos, ¿no? Pero no escapa del realismo urbano, de repente tal como sí lo podríamos encontrar en ti, ¿no? Pero él nos explicaba de que en realidad lo hacía de alguna manera porque le parecía más fácil. O sea, era más fácil para él crear una historia y no situarla en ninguna parte, ¿no? Además, una cosa curiosa que dijo es que lo que pasa es que yo soy muy despistado, o sea, no me oriento bien en la ciudad, ¿no? Salgo a la calle y me pierdo, ponte, ¿no? Entonces, me pareció interesante, claro, pues porque de repente debe ser más fácil, ¿no? Pero en realidad, siendo sinceros, es cuestión de estilos y cuestión de probablemente intereses artísticos también, ¿no? A ver, Galilea, aprovechemos que estamos con el buen amigo Ulises para que le hagamos todas las preguntas que creamos pertinentes. Sí, bueno, primero, buenas noches, Ulises. Me gustó mucho tus cuentos, los leí y leí Muchka y muy bueno, la verdad. Y también, bueno, mi pregunta era, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cómo es cuando se te ocurre una idea? ¿Es como la apuntas en un cuaderno, la vas desarrollando en tu mente? Y también, ¿cómo haces para que no se te olviden, ¿no? Porque a veces las ideas aparecen en los momentos menos oportunos, ¿no? Bueno, en el caso de Akira Huancayo, como les contaba, están hechas a partir de recuerdos que ya tenía guardadas en la memoria, no había necesidad de anotarlas nada, ¿no? Pero sí, ahora el oficio te obliga a usar ya esa herramienta y felizmente los teléfonos inteligentes nos permiten hacer eso, ¿no? Uno ya no lleva un cuadernito de notas donde escribir las cosas que se te ocurren o ideas sueltas por ahí, ¿no? O alguna palabra, un texto especial que alguien te haya dicho, ¿no? Ahora se puede grabar incluso un mensaje de voz y queda perfectamente grabado, entonces, ahora sí hago eso, pero los libros de Akira Huancayo, como te decía, está armado a partir de recuerdos que yo ya tenía. Bueno, respondiendo a tu pregunta, es a partir de esa imagen o a partir de ese recuerdo empezar a fabular con la imaginación, ¿no? Hay un cuento muy hermoso que se llama El mundo ha vivido equivocado, de Roberto Fontana Rosa. En ese cuento son dos amigos que están conversando en un bar y aparentemente no tienen un tema de qué hablar y empiezan juntos a imaginarse el día perfecto, ¿no? Uno le va corrigiendo al otro, el otro suelta una idea, el otro le vuelve a soltar otra idea. Entonces, ese cuento me parece fundamental para quien está aprendiendo a escribir. Cuando yo descubrí ese cuento, dije, así quiero escribir y así es como creo se escribe un cuento, ¿no? Te recomiendo mucho que le des una mirada, que leas ese cuento y entenderás muchísimo mejor lo que trato de decirte. Vaya, qué bueno, lo voy a tomar para esta semana que viene, no, pero para la siguiente leer ese cuento en el taller. Ulises, ¿cómo se llamaba el Digo, cuento? ¿no? El El cuento se mundo llama equivocado, de Roberto Fontana Rosa. Está en internet, lo puedes encontrar así, el texto suelto, no vas a sufrir en encontrarlo. El mundo estaba equivocado. El mundo ha vivido equivocado. El mundo ha vivido equivocado de Fontana Rosa, ya, bacán. Lo voy a apuntar acá en la pizarra. Se ha juntado el amigo Pierre, que justo estaba a punto de hacer una referencia a Pierre. Justo Pierre, que parece que viene de pelear box, Sí. está ahí, se ha bajado el cuadrilátero. Hola Ulises, ¿cómo estás? Sí, estoy con la toalla porque está en el mismo. Un gran abrazo Ya. desde acá.
el amigo Miguel Flu tiene una pregunta también, pero antes de darle la palabra a Miguel, yo quería hacer un comentario nada más acerca casualmente de la obra de Ulises. Con Pierre, bueno, siempre que podemos, Pierre, conversamos de literatura y conversamos también de los libros de los amigos, ¿no? Y Pierre es uno es uno de los lectores más aplicados que existen y que yo conozco, ¿no? Porque Pierre creo que lee 3 libros por mes, una cosa así. Creo que se despierta, lee un libro y después lo termina y empieza otro. Pierre ha leído tus novelas, ¿no? Excepto una que yo no tenía mapeada, ¿no? Que es, ¿me repites el nombre? El año de la Harway. El año de la Harway. Ya, esa no la tenía mapeada, pero Ojos de pez abisal me parece, corrígeme si me equivoco, que es una novela que está ambientada en Tokio. ¿Tiene algo que ver Tokio? Sí, ¿no? Sí, en Kioto. En Kioto. A ver, cuéntanos, porque yo, digamos que por efectos de la tesis también estoy aprendiendo, estoy empezando a esquematizar todo. Digamos, yo encontré como 3 vertientes, ¿no? La vertiente de Ulises escribiendo sobre la migración, ¿no? La vertiente de Ulises escribiendo probablemente sobre el conflicto o sobre los años del conflicto, del terrorismo, de Sendero y todo lo que además era, digamos, un tema muy recurrente en la literatura peruana a inicios del siglo XXI, que es la época en la que yo sé que tú y yo y Pierre también estudiábamos en la escuela. Entonces no era nada raro comentar novelas como la de Rocayolo o novelas la del mismo Alonso Cueto, ¿no? Que tuvo mucho éxito la novela que él escribió sobre el tema. Parece que es La Hora Azul, ¿no? Y bueno, no. Lo que te quería preguntar es que existe también un Ulises que escribe sobre los peruanos en Japón, porque eso es todo un tema. O sea, la comunidad de los peruanos en Japón es enorme, ¿no? Y digamos que ahí debe haber 1 millón de historias. Y tengo la curiosidad, creo, corrígeme si me equivoco también, ¿tú has vivido en Japón o has viajado a Japón o has conocido a Japón? Estudié allá. Ya, llevé un curso de especialización, entonces Ojos de pez abisal está escrito y armado en función a los recuerdos también de esa experiencia japonesa, ¿no? Es la historia del zancudo, es el personaje principal que se va a estudiar a Japón, pero tras de sí guarda una tragedia, ¿no? Una tragedia que vuelve hacia él cuando se reencuentra con su amigo también en Kioto. Y en los días que pasan conociendo Kioto, que son 2, 3 días, un fin de semana, termina revolviéndole la memoria con una tragedia que está relacionada también con el terrorismo, ¿no? El zancudo ha perdido a su hermano a manos de Sendero y es un dolor que no logra cerrar hasta ese momento, ¿no? Y a lo largo de la novela nos vamos enterando qué fue y por qué había muerto este hermano y cómo hace el zancudo para cerrar esa herida, esa vieja herida que tiene, ¿no? Por eso que se llama, el título es eso, Ojos de pez abisal. Bacán, bacán. Muy bien. A ver, Flu, tú tenías una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto, Ulises. Hola, Miguel. Hola a todos los demás también, qué gusto verlos. En los cuentos tuyos son realismo. A ver, me he perdido la mitad de la media hora inicial, así que de repente mi pregunta por ahí pueda resultar redundante, pero una pregunta es, ¿te consideras dentro de esta corriente del realismo? Para empezar. Luego, hay mucha, de hecho, muchos de nosotros también que escribimos dentro de este campo del realismo. Amén de las cosas que le han pasado al país, que obviamente nos afectan a todos como comunidad y como individuos, y que está reflejada en nuestra literatura, en nuestras vivencias. Hoy día veía un blog de cine donde hablaban también del cine de finales de los 90, ¿no? Con personajes desencantados y demás. Todos hemos vivido la tragedia, si no del terrorismo, por lo menos la tragedia económica. Y tenemos mucha de esta literatura realista que parece buscar exorcizarnos de esta mala época.
y creo que tú también lo dices en algún momento en esta entrevista que nos hizo llegar Pedro, ¿no? Esta que hiciste con Jaime Cabrera, también mencionas este tema. ¿Tú crees que toda nuestra literatura ha estado encaminada a este exorcismo de todo este tiempo? ¿Estamos en búsqueda de algo como escritores, como sociedad, y se refleja en lo que escribimos, en lo que escriben, bueno, o escribimos, ¿no? Porque Pierre, Pedro y los demás talleristas escriben también. Entonces, esa es otra, y una tercera parte sería, ¿tú crees que en el futuro el Perú vaya a escribir una ficción poco más, no sé, no quiero utilizar un término como de avanzada o algo así, sino ni más elaborada, sino, no sé, o sea, ficción pura, de repente ficcionar mucho y escribir cuentos de ciencia ficción o de fantasía propiamente? O, ahora, a mente que sí hay pues fantasía que bebe de las costumbres andinas y de las tradiciones no occidentales, ¿no? O sea, más oriundas, más propias del Perú. ¿Tú crees que en el futuro vayamos a escribir los peruanos, no de repente como individuos, pero sí como grupo, algo así? Bueno, respondiendo a tus primeras dos preguntas, yo creo que tanto a mí como a mi generación era inevitable hablar sobre esos temas, ¿no? Sobre la realidad y la violencia que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque todos en algún modo, si no ha sido directa, al menos indirectamente hemos sido tocados por esas tragedias. Entonces, en ese sentido es una época muy riquísima de tragedias, si podríamos utilizar ese término, para poder contar historias, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, tanto Cementerio de Barcos, por ejemplo, como Ojos de Pez Abisal son dos novelas que están ambientadas en esos años y que hablan de esas épocas, porque yo he sido de algún modo testigo presencial de esas historias, ¿no? O gran parte de las historias que cuento en esas novelas. Y como te decía, sería inaudito no contar una historia tan rica como esas, ¿no? Ahora, respondiendo a tu tercera pregunta, yo creo que sí, o sea, ya las generaciones millennials ya seguramente no van a tener ese tipo de recuerdos, no le van a doler esas heridas, entonces podrán ya ellos escribir sobre temas más alegres, digamos, o menos solitarios. También yo, por lo menos como les contaba al resto, la nueva novela que estoy avanzando ya no tiene nada que ver con esos temas, pero igual uno siempre guarda eso como todo trauma empieza a cruzarte, se te empieza a cruzar en el camino en cualquier momento, ¿no? Y disculpa la interrupción, sino que antes de que se me vaya la idea, aprovechando esto que acabas de decir, revisando la literatura que se ha hecho en el Perú, y a propósito de estos últimamente recurrentes comentarios al clasismo de Vargas Llosa, ¿no? Y esta literatura más costeña, que aun cuando intenta acercarse a las otras ciudades que no son Lima y que sí han sido víctimas del terrorismo, ¿tú crees que en la literatura peruana todavía hay una deuda que salvar con respecto a la mirada que se tiene del Perú? Porque siempre hemos tenido una mirada de Lima hacia el resto del país, pero tu literatura es más una mirada desde adentro mismo del Perú, ¿no? O sea, no quiero decir del Perú profundo, del interior del país, porque, o sea, eso suena bien raro, ¿no? El Perú, el interior del país, o sea, como si Lima estuviese afuera, ¿no? Flotando, eso suena feo. Pero no, como si las provincias fueran vísceras, ¿no? El interior del país como si fueran vísceras. Claro, o sea, como si estuviese apartado, ¿no? O sea, otro, ¿no? Ahora lo vemos, ¿no? Defiendo mi voto, cosas así, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que hay todavía una deuda o tú crees que esa deuda ya se saldó o se está saldando esa deuda que tenemos como peruanos para vernos desde adentro y no desde afuera? Porque incluso una mirada desde Lima es una mirada casi desde afuera, ¿no? Bueno, es que estamos pensando que es una obligación de ellos hacerlo. Yo no creo que sea una obligación de Vargas Llosa hablar de una historia que sucede en Huancayo o en No, Cochabamba, ¿no? no iba por ahí, no iba por ahí, sino por el hecho de que tú crees que hay una literatura o está habiendo una literatura desde adentro que nos ayude a tener una visión más completa o una mejor visión de lo que ha sido y de lo que es el Perú. O sea, a eso iba, ¿no? Porque era inevitable, o sea, siendo Lima el centro y Lima quien tiene los recursos, obviamente iba a ser Lima pues la que generase las páginas más leídas, ¿no? Pero hay una deuda, creo yo, o me parece, o de repente tú que sí escribes desde adentro, desde fuera de Lima o desde el Perú, tienes otra visión respecto de eso. Bueno, yo no creo que nadie tenga deuda con nadie, ¿no? No creo que el costeño tenga deuda con el serrano para escribirle una historia, lo mismo que el serrano no tiene una deuda para escribirle una historia de la costa. O sea, ahora hay escritores, digamos, del interior, como decíamos, porque ya las ciudades están creciendo mucho más. Huancayo tiene su propia feria de libros, por ejemplo, Ayacucho, no sé, Chimbote, en fin, Arequipa, ¿no? Ya son generaciones que se han desarrollado exclusivamente en universidades regionales, locales, y gente que ya estudia o se dedica exclusivamente a literatura y por lo tanto puede hablar de su propia realidad como la conoce. Yo, en mi caso, yo no he planeado hacer esto, yo nunca pensé ser escritor para empezar, pero escribo sobre esos temas porque son los temas que yo conozco, los que he vivido, ¿no? Y como muchas veces lo he dicho, en el caso mío, el mestizaje mío, que mis padres hablaban quechua, yo he vivido en un pueblo quechua hablante, he vivido de ese mundo andino muchísimo y he tenido la suerte de vivir ese mestizaje no traumático, ¿no? Por eso que también escribo sobre temas de ese mestizaje, ese encuentro de mundos sin mayor trauma, sin mayor problema, porque es lo que me ha tocado vivir a mí y espero que es lo que le está tocando a pasar a las generaciones de ahora, ¿no? Y creo que sí, en ese sentido, la literatura provinciana, digamos, está creciendo con mayor velocidad de la que había en décadas pasadas, precisamente por esto, porque ya hay gente que se dedica exclusivamente a eso, ¿no? Y para lo último, Sí. felicitarte porque la literatura tuya pues fluye y es bastante, o sea, está totalmente desacomplejada y eso es bastante bueno, ¿no? Porque ahí sí también en algunas ocasiones probablemente he leído algunos textos que sí tienen un poco de todavía cierto complejo, ¿no? Que no debería estar, porque en realidad desde todos los puntos de vista se puede hacer literatura, se hace literatura muy rica, ¿no? Y en ese sentido me han gustado mucho tus textos porque son bastante desacomplejados. Gracias por permitirme hacer estas impertinentes preguntas. No, gracias a ti, Miguel, Justo, las palabras. la última pregunta que hizo Flu sobre la literatura, una literatura que ya no sea realista, y también yendo de la mano con esa observación de literatura que no tenga Lima como centro, porque además hay que tomar en cuenta que Lima, digamos, fue probablemente la gran protagonista de algunas literaturas de mediados del siglo XX, grandes escritores como el mismo Vargas Llosa o el mismo Ribeiro o Reynoso, que siendo arequipeño escribió pues Lima en Rock, ¿no? Que es Los Inocentes, que es probablemente una de las primeras grandes novelas que tiene a Lima también como protagonista, ¿no? Lo que pasa es que durante muchos años Lima fue la única metrópolis, ¿no? Pero claro, pues ahora ya otras ciudades, y además en un mundo tan globalizado como ¿no? Se me viene a la cabeza un amigo escritor que hemos tenido también en una de estas sesiones especiales, que es Jorge Alejandro Vargas, que incluso leímos un fragmento de una novela que él está escribiendo, que no es realista y que también explora una revalorización de la cultura quechua. Entonces es una novela
escrita desde la cosmovisión quechua, que decir cosmovisión es un error, en realidad deberíamos hablar filosofía quechua, ¿no? En donde, digamos, el sol, el hilo que conecta al mundo con el sol se está desprendiendo. Entonces, cosas que yo sé que Jorge ha estudiado mucho y además que prácticamente vive de esa manera, ¿no? Y Jorge, no sé si de repente todos lo conocen acá, pero es un amigo escritor cusqueño que tiene esta novela que se llama Pachacuti Love, que es inédita todavía está en proceso de corrección, pero casualmente responde a eso que Miguel estaba hablando, ¿no? Por un lado, una literatura que no sea realista y por otro lado, una literatura que tenga el centro otro lugar del Perú y otra expresión de la cultura peruana, como puede ser una filosofía más quechua, ¿no? La novela es una locura, sí, parece, podríamos decir que es una mezcla de Evangelion o Dragon Ball con Arguedas, una cosa así, ¿no? Entonces, está bacán. Cuando salga la novela, de hecho, había invitado a Jorge, de repente por ahí se conecta más tarde, no sé, porque yo sé que sábado es complicado para mucha gente. A ver, Violeta tenía una pregunta también para Ulises. Nada, primero quería comentarles que estoy siguiendo en la Municipalidad de Lima, en la página, un taller que se llama La historicidad de la literatura peruana y se revisa lo que acaba de mencionar Claro, Miguel Ángel, cosas de 1830 que sí existen en las regiones. O sea, no es que no existan, no es que no haya, no es que hay deudas, ¿no? Hay cosas de sierra, selva, incluso hay historias de lenguaje no humano, entonces sí existe, lo que pasa es que creo que no estamos mirando lo que ya hay, eso por un lado. Bueno, para Ulises tengo 500 preguntas, en verdad, siempre se las voy haciendo. Primero quería saber, yo he tenido el regalo de escuchar los capítulos de Cementerio de Barcos cuando era Cementerio de Trenes, eh, pero no he pasado lo mismo, no he pasado lo mismo con tus otras 3 publicaciones. Entonces sí me gustaría saber cómo escoges los títulos, por un lado, y los personajes, ¿no? El zancudo, el grillo, todo lo que va surgiendo siempre. Como tú dices, me queda claro que has seguido la línea de lo que siempre nos han dicho Alonso e Iván, de ser testigos privilegiados, como ayuda a desarrollar nuestras historias. Me quedo sorprendida con el tema de tus personajes monologados. eh, y sí, porque además no solamente es eso, sino que es leer tus publicaciones, los cuentos, la novela, y es como escucharte, y te lo he dicho siempre, ¿no? Para mí leerte es escucharte, definitivamente, así, tranquilo, pausado, desarrollando toda la historia. Bueno, lo de los títulos sí, pues es todo un drama, ¿no? Yo con el tiempo he aprendido ya a escribir los cuentos que ya he terminado. Por ejemplo, tengo un libro de cuentos que está terminado, que seguramente el próximo año saldrá. Pero todos esos cuentos los he empezado a partir del título ya, ¿no? Sí, he pensado primero el título y a partir de ahí desarrollar el cuento, ¿no? Pero los anteriores trabajos que tú mencionas, Ojos de Pez Abisal o Cementerio de Barcos, que efectivamente primero se llamaba Cementerio de Trenes, y que demuestra que ese tema del título es todo un drama, ¿no? Sobre todo en una novela, porque yo llevaba, qué sé yo, más de la mitad de la novela escrita con la idea de que se iba a llamar Cementerio de Trenes, porque la metáfora central iba a girar en torno a la idea del por qué a los trenes les cuesta arrancar y por qué les cuesta frenar también, ¿no? Pero conforme se desarrollaba la historia y el personaje iba contándonos su vida, el tren como metáfora se quedaba corto y empezaba a imponerse más bien los barcos, que como idea de libertad, de conocer el mundo, de viajar, ¿no? Entonces tuve que cambiarla y reescribir también todo porque tenía que estar en torno a esa nueva metáfora, ¿no? Algo parecido me pareció con Ojos de Pez Abisal, que yo llevaba más de la mitad escrita y yo no tenía título hasta ese momento, ¿no? Era mi primera novela, yo
no tenía un manual de cómo se escribe una novela, ¿no? Yo simplemente estaba siguiendo mi instinto de narrador y hasta entonces no tenía el título y igual, ¿no? A partir de que encontré la imagen en esto de que zambulléndonos en la internet en una de esas noches de insomnio que uno tiene, no puede dormir y picas aquí, picas allá, picas allá. En la dark web, en la dark web. Entonces, me encontré con la historia de los peces abisales, que son peces que viven a los 11.000 metros bajo el mar, ¿no? Un lugar donde la presión y la oscuridad es total y que uno debería imaginarse que no vive, no existe ningún ser vivo, pero hay peces que se alumbran con su propia luz, ¿no? Esa imagen a mí me impactó, me dejó loco cuando me enteré de eso. Sí, los peces abisales son además, son como que, no sé, pues cómo decir, sí, son como un poco monstruos, ¿no? Exacto, son monstruos y claro, uno pensaría que viviendo en la oscuridad hubieran evolucionado ciegos, ¿no? Pero no, estos evolucionaron con ojos y al contrario de quitarse los ojos, se inventaron su propia luz, ¿no? Claro. Entonces, yo vi eso y descubrí esa historia y dije, así se tiene que llamar la novela. Igual tuve que reescribirla para que coincida con esa metáfora, ¿no? Y esa novela salió con Santuario, ¿no? Que la editorial que tenía Víctor, ¿no? No, la primera edición la sacamos con Bisagra, es una editorial de Huancayo. Claro, la primera fue con Bisagra. Ahora va a ser reeditada con Planeta también. Supongo que este año. No me han confirmado, pero espero que sea este año. Bacán, bacán. Muy bien. Y los personajes, Ulises, los personajes, porque sí los sigo bastante, les agarro cariño a los personajes. Los nombres. ¿Cómo salen los nombres de los personajes? Bueno, yo siempre he sentido, no sé, un poco lo que nos sucede con nuestros propios amigos. Uno no le llama a su mejor amigo, no le dice Jorge, ¿no? Le dice Coco, le pone su chapa y le dice, no sé, perro flaco, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando uno se refiere a ellos con cariño, nunca lo llama por su nombre. Entonces, un poco se me queda eso y mis personajes los trato de que todo el mundo le agarre cariño por eso, porque le dice zancudo o le dice gato, ¿no? Creo que por ese lado me gana la manía de como yo quiero mucho a mis amigos. Bien, gracias. Bueno, entonces, a ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta de Ulises? Porque no quiero quitarle tampoco más tiempo, es sábado, son las 7 de la noche, uno quiere estar tirado en la cama en pijama. A ver, Pierre, que ha estado muy callado. A ver, Pierre, pregúntale algo a Ulises. Pues tú además que has leído Cementerio de Barcos, has leído Ojo de Pez Abisal. Y disculpen, ya se ha activado el micrófono, ahora sí se me oye, creo, ¿no? Sí, se te oye, se te oye. Sí, yo soy un lector muy emocionado de Ulises. Además que es verdad lo que dice... Disculpa, ¿cuál es tu nombre? La chica de Ilumina Perú. Violeta. Hola Violeta, ¿cómo estás? Como ella dice, cuando uno lee a Ulises, recuerda además su voz, porque tenemos, digamos, el placer de haber conocido, de haber llevado talleres con él, y sientes esa misma serenidad y una profundidad que parece que te está acompañando en la historia mientras te lleva. Y sientes, digamos, yo desarrollé el mismo cariño por el gato Hassani, que el mismo cariño que le tengo a Ulises. Digamos, ahorita me acordé de ver Ulises y me acordé del libro, y me dieron ganas de volver a leerlo, como uno tiene ganas de volver a encontrarse con un amigo que no ve hace tiempo. Es como quieres meterte de nuevo a la novela para volver a encontrarte con él. Y yo me acuerdo haber leído ambos libros, todavía no he leído el otro, pero Ojos de Pez Abisal y Cementerio de Barcos lo leí en situaciones particulares. Yo me acuerdo estar en un viaje rumbo al norte leyendo Ojos de Pez Abisal y que el bus en el que yo iba se chocó con otro bus, se chocó con un bus y un tráiler. Y nos bajamos en el camino, no hubo heridos, pero fue un choque, digamos, fuerte. Y mientras esperábamos al costado de la Panamericana a que llegara a recogernos otro bus, yo no podía dejar de leer el libro porque ya estaba en las partes finales y toda la gente estaba conversando del choque, viendo qué hacían, y yo me acuerdo estar sentado al costado de la Panamericana terminando de leer el libro. Y luego nos embarcaron. O sea, para Pierre la vida valió verga. Él quería seguir leyendo el libro. No me importaba. Yo casi muero y estaba pegado en el maldito libro y
Y recuerdo que luego ya nos subieron a un bus y las últimas 20 páginas probablemente las he terminado en el bus al que me subieron y me acuerdo haber llorado en ese bus, que es lo mismo que me pasó con, no, un poco impactado por lo que acababa de vivir y por el personaje que vuelve además, porque creo que al final de Ojos de Pez Abisal ya no están en Kioto, ¿no? Sino que el personaje vuelve al Perú, vuelve a su pueblo. Ese momento fue como, yo no he vivido de cerca el terrorismo, yo vivía en el norte y llegué a Lima en el 92, pero llegué ya después de que había explotado lo de Tarata, y todavía, claro, estaba un poco agitada la cosa, pero yo no lo sentí fuerte, pero esa historia me hizo vivirlo de cerca, y luego hace poco leí también Cementerio de Barcos, y también creo que fue dentro del año 2020 el único libro que me hizo llorar con lágrimas de físicas, así, o sea, estar en la cama en estado de convulsión. Y estaba, bueno, un poco, creo que siempre te dije que te debía esta comentario, esta reseña del libro, porque no pude hacerla, creo que estaban pasándonos muchas cosas, el mundo ya ha cambiado por la pandemia, ¿no? Alguna gente estaba, y nunca lo llegué a hacer, pero fue creo que uno de los mejores libros que he leído ese año y me gustaría volver a leerlo. No sé qué, me gustaría saber no sé si es que quieres contar o algún detallito nomás de qué estás escribiendo ahora. Bueno, les contaba a Pedro, a Gonzalo que la nueva novela que estoy escribiendo empieza con la captura de Atahualpa, 1533, ¿no? Y se me ocurrió porque siempre me he sentido atraído mucho por la astronomía en general y sobre los cometas y esta idea del cometa Halley que aparece por el planeta Tierra cada 70 años más o menos, siempre trayendo malas noticias. Se me ocurrió que una buena manera de contar la historia del Perú era un capítulo de cada 70 años con una mala noticia y una generación que venga desde esos años hasta 1986, que fue la última vez que pasó, ¿no? Año 86, en que yo tenía 15 años y también me moría de ganas por ver el Halley y obviamente detrás hay toda una historia de niños que amaban la astronomía, ¿no? Y nada, es eso, estoy avanzando en eso y es un verdadero suplicio porque me está obligando a leer un montón de historia, porque tengo que leer la historia del Perú desde esos años y hilvanar personajes que van a pasar pues de 70 y 70 y tantos años cada vez, ¿no? O sea, hablar de un abuelo, luego su nieto, su tataranieto, claro. En fin, ¿no? Claro, ¿no? Que tengan sentido. Van a ser varias generaciones, o sea, va a ser una novela que en resumidas cuentas va a abarcar unos 400 años, 450 años, ¿no? Exactamente. Porque, sí, pues no, o sea, bueno, por lo que entiendo entonces ahora te vas a involucrar en una novela histórica, ¿no? Y eso implica, una disciplina que debe ser bien heavy, ¿no? ¿Y qué tal te va con esa novela? ¿Qué tal te va con esa novela? ¿Cómo la vas avanzando? Bueno, yo creía que esto de la pandemia me iba a ayudar a sentarme a escribir con más disciplina, pero nada, no, los primeros meses del año pasado no escribí nada. Este año avancé un poco, pero ahora me he metido a estudiar una maestría de tratamiento de aguas y eso sí me tiene absorbido totalmente. Desde abril que empezó esto ya no he podido escribir nada de eso, pero espero terminar la maestría cuanto antes para retomar esta historia, ¿no? Porque sí, todavía me asaltan ideas cada cuando sobre la novela y me gustaría sentarme a escribir y continuarla. Perdón, estaba hablando y estaba con el celular, digo, con el micrófono. Te estaba diciendo que muy interesante, o sea, una novela histórica, digamos, que tiene como excusa probablemente el cometa Halley, ¿no? Me hace pensar un poquito en esa película ochentera que se llama La Noche del Cometa, que es un clásico del cine de zombies, pero bueno, ya, es otro tema. La Noche del Cometa, que hay una escena clásica en donde dos chicas están en un mall y empieza a sonar Girls Just Wanna Have Fun. ¿Por qué? Porque pasa un cometa cerca de la Tierra y todos se convierten en zombies. Pero bueno, no importa. A ver, hay varias preguntas y se han conectado además dos talleristas más. No sé por dónde empezar. Empecemos por Galilea, después Pierre, después Violeta.
Ya, Galilea, a ver, cuéntanos. Ya, a ver, disculpa, no sé realmente qué has estudiado, entonces, no sé, una curiosidad. No, yo pensé, a ver, por lo que estoy escuchando, no has estudiado algo relacionado con letras. No, yo estudié ingeniería sanitaria en la uni. Y Wow, ¿qué tal trabajo cambio? en CEDAPAL, mi especialidad es el agua, pero como hemos venido contándoles, estudié también escritura creativa con Gonzalo, con Pierre, con Violeta, en- porque siempre me ha gustado la literatura, así que puedo vivir de esos dos mundos tranquilamente, así que la paso bien en esos dos mundos. Muy bien, muy bien. Sí, justo al inicio de la conversación estábamos incidiendo en ese tema porque si uno se da cuenta, pues la literatura de Ulises de alguna muy lejana manera está relacionada con ese mundo de, por un lado, de los números, por otro lado, la ingeniería, ¿no? Pintas en civiles y cementerio de barcos son historias que transcurren en la uni, ¿no? Que a diferencia de San Marcos, hay que decir, la uni es una universidad nacional muy antigua, muy grande también, pero no ha generado probablemente obras literarias hasta que llegó Ulises, ¿no? Entonces Ulises ahí es el encargado de darle obra literaria a la Universidad Nacional de Ingeniería. A ver, antes de Pierre, Violeta. A ver, son dos cosas. Yo tengo las nuevas versiones de Dakyuren Huancayo, pero no las he leído, es la verdad. Entonces mi pregunta es, ¿reeditas antes de que vuelva a publicarse? No he hecho la comparación. Esa es una. Y aprovechando tu especialidad en aguas, lo último que he escuchado es que se está tratando, se está viendo si es que el COVID se está yendo a los desagües. ¿Se ha visto algo de eso? Porque la verdad es que sí pensaba preguntártelo. Me tiene muy preocupada, Ulises. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, sí, Dakyuren Huancayo tiene ya 5 ediciones. Las primeras 3 son la misma de la primera, pero a raíz de la cuarta sí la reescribí, todos los cuentos. Obviamente son la misma historia, pero la reescribí porque entenderán que estaba escrita el 2006, yo misma las sentía en muchos casos bastante básicas en algunos textos, ¿no? Entonces la reescribí ya un poquito más maduro, más recorrido, digamos, entonces... Me hace acordar un poco, perdona, a Vargas Llosa, que también hizo lo mismo con los jefes. Mira, Hubo un año cuando ya Vargas Llosa se hizo Vargas Llosa, pues cuando ya había publicado La Casa Verde, reeditaron Los Jefes, que era como su obra seminal, ¿no? Era como una obra que él había publicado incluso cuando vivía en Perú, ¿no? Entonces le pasó una buena tarrajeada, digamos, a los cuentos y ya han quedado siendo probablemente las joyas que todos hemos conocido, ¿no? A menos que alguien haya leído Los Jefes en la edición de Scorza, que a mí me parece que todavía estaba con errores. Pero a ver, continúa Ulises, perdón, te he interrumpido. Y bueno, respondiendo a tu segunda pregunta, sí, efectivamente hay estudios que confirman eso, que el virus se va por las heces y termina en los desagües, ¿no? Así que hay que tener cuidado también por ese sentido, hay que mantener la higiene por todos lados. Claro. Perú ya está con ese tema actualizado, entonces, porque lo escuché de otro Sí, país. no. Sí, Sí, buenísimo. Los obreros de CEDAPAL, por ejemplo, que trabajan en el área de recolección, tienen ya protocolos sobre esos temas. Perfecto, gracias. Muy interesante. Ya ven que también en este taller nos informamos acerca del COVID. Ya, Pierre, a ver, tú querías preguntar algo. Sí, tenía una consulta. Yo recuerdo cuando participábamos en los talleres con Iván y Ulises y Gonzalo, que Ulises siempre fue un alumno que aprendía mucho, que estaba dispuesto a aprender, que era, digamos, un caso raro porque la mayoría de gente iba dispuesta más bien a defender sus cuentos, como tú, claro, a decir, no, yo no voy a cambiar nada de mi cuento, se joden.
¿no? Pero en cambio Ulises, yo sentía que siempre estaba más bien humilde con su cuento, dispuesto a escuchar las críticas, dispuesto a aprender, y eso me gustaba. Y sin embargo, y también te he escuchado hoy día hablar de cómo tú ibas descubriendo cómo escribir Ojos de Pez Abisal o Cementerio de Barcos mientras los escribías, ¿no? Sin embargo, yo leo Cementerio de Barcos y me parece que tiene una estructura muy bien armada, pero que requiere además un esfuerzo grande porque son muchas voces y a cada voz le das como una tonalidad particular, ¿no? Entonces, quería saber, digamos, cómo es esto de ir descubriendo, escribir la novela mientras la escribes, ¿no? Porque, o sea, como si es que maquetaste un plan inicial o en el camino tuviste muchos tropezones que te ayudaron a comprender cómo escribirla, ¿no? Sí, como tú ya leíste Cementerio de Barcos, está estructurado los capítulos impares, o sea, el 1, 3, 5, etcétera, está narrado por el compañero de cuarto del gato, ¿no? Y los capítulos pares sí son otros personajes que han conocido al gato en diferentes épocas de la historia. Inicialmente este personaje que cuenta la historia, que comparte habitación con el gato, iba a ser una más de esas voces, pero creo que el arranque con su propia voz reclamó que a él le correspondía la mitad de la novela, así que tuve que hacerlo hablar el resto de la historia. Y efectivamente era durísimo cómo distinguir un narrador de otro, porque tú estás leyendo textos y es muy difícil ponerle un acento a un texto, ¿no? Por ejemplo. Sí que lo que opté fue ponerle muletillas o hacerle hablar a un italiano peruano que se ha quedado a vivir en el Perú, una francesa que se ha quedado a vivir en el Perú. Por el resto de personajes no hubo más complicaciones, porque, no sé, yo conozco perfectamente cómo habla un serrano, cómo habla un limeño de Los Olivos, o cómo habla un limeño de Miraflores, ¿no? Por ahí no hubo mayor problema, pero sí, cada vez que avanzaba se complicaba hacer hablar a este nuevo narrador, ¿no? Uh-huh. En ese sentido fue durísimo, sí, le di mil y mil vueltas para poder llegar a esa versión que finalmente se publicó. Gracias, Ulises. Una última pregunta chiquita. Si tuvieras que nombrar como 5 novelas o 5 libros de la literatura peruana, digamos, del siglo XX, ¿cuáles que te formaron a ti? Realmente no las mejores, sino las que a ti sientes que te impactaron o te formaron literariamente. Bueno, País de Jauja, definitivamente. Crónicas de Demonios y Diablos, creo que se llamaba esta, de Gregorio Martínez. Gregorio Martínez, sí. Crónica voy a buscar el nombre exacto, ¿no? Crónica. Los ríos profundos Crónica de Músicos y Diablos, las citas aquí bueno, está citada acá en la entrevista. Esa, ¿no? Arguedas con Los ríos profundos, y no sé, a Manuel Escorza también, por ejemplo, ¿no? ¿Redoble? Rancas. Redoble, yeah. Son las que se me vienen a la memoria en este momento, pero sí que son por lo menos las que leí de más joven y que me impactaron totalmente. Gracias, muy bien, Ulises, porque son novelas que probablemente forman parte como que de la literatura peruana contemporánea, pero probablemente no están siendo valoradas como deberían, probablemente, ¿no? Por el establishment o qué sé yo, ¿no? O de repente siempre hace falta regresar a estos autores, ¿no? Como Gregorio Martínez, que era un gran autor, que probablemente, así como Miguel Gutiérrez también, ¿no? Que probablemente no se le reconoce como se debería reconocer, ¿no? O el mismo Rivera Martínez, ¿no? Que falleció hace no mucho, ¿no? Habrá fallecido hace 5 años, ¿no? Una cosa así. Yo me acuerdo alguna vez haber ido a su casa por algún motivo de trabajo. A ver, yo quería hacer una pregunta antes de pasar ya con los demás a las últimas preguntas para Ulises, porque ya nos estamos pasando un poquito de la hora, yo diría que bastante, pero bueno. Recuerden, para los que se han conectado tarde por uno u otro motivo, no se preocupen que igual esta conversación está siendo grabada, así que se las voy a pasar más tarde para, si es que alguien quiere saber qué conversamos al inicio, normal, se van a poder enterar. Yo te quería preguntar, Ulises, más bien refiriéndonos a lo que nos contaste de que Ojo de Pez Abisal fue tu primera novela, ¿no? Y yo, por lo que me han contado,
la primera novela siempre es la más difícil, ¿no? Además, nos has contado hace un rato de que tú tenías la mitad de la novela, no le habías puesto título, y como se te ocurrió el título, tuviste que corregir un montón, ¿no? Y además, por lo que estoy escuchando, porque si bien aquella vez que nos encontramos en la feria, compré el libro, no he podido leerla por X motivo, porque he estado también metido en una tesis que parece que nunca voy a terminar. Igual lo que me ha comentado Pierre me ha dado muchas ganas de leerla. Yo tenía muchas ganas de leerla antes, pero como es una novela un poco gruesa, que en realidad, esta novela tendrá en realidad 500 páginas, ¿no? Porque he visto que los capítulos no los han separado. Entonces yo imagino que esa es una novela por lo menos unas 500 páginas. Sí. Te quería preguntar, ¿cómo fue la experiencia de escribir tu primera novela? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Porque, digamos, nosotros ya hemos comentado ahorita en esta sesión de que tú partes siempre de un recuerdo, partes de una imagen, ¿no? Que de alguna manera está muy vinculada a tu experiencia biográfica, ¿no? Entonces, imagino que tu primera novela debe haber sido algo así como un parto, ¿no? Debe haber sido como por primera vez darle forma, pero no darle forma en una narración de corta distancia, sino darle forma a una narración que probablemente sabes que es una historia que tú quieres contar, pero que va a ser una historia de largo aliento. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir Ojos de Pez Abisal? Y no sé si nos puedes contar de repente algo del proceso, más allá de lo que ya nos contaste con respecto al título. Sí, claro. Tacriban Huancayo lo publicamos en el 2008 y ese mismo año me metí a estudiar a una maestría de economía en la Católica. Yo estaba en plenas clases de la Católica Ulises, debo decir que tus respuestas, al menos por cómo has empezado, siempre es como un poco, no me lo esperaba, no me esperaba que Ojo de Pez Abisal tuviera que ver con una maestría de economía, pero por favor, continúa. Y bueno, en las primeras clases, que como imaginarán son puros números y curvas, de pronto yo estaba en una clase que se llama econometría y eran unas matemáticas que yo nunca había visto en mi vida y por primera vez me sentí, o bueno, por milésima vez me sentí perdido entre números. Esta vez sí realmente perdido porque yo no entendía nada de econometría. Y mientras me sentía perdido ahí, me asaltaban las imágenes de Ojos de Pez Abisal. O sea, yo todavía no había empezado a escribirla, pero tenía la idea, ¿no? De qué sería la historia, a dónde iría, cómo sería el personaje, de qué vendría a contar esto, ¿no? Y en mitad del segundo mes probablemente tenía que decidir o me esforzaba en esto de la maestría o me ponía a escribir porque no podía hacer las dos cosas. Decidí escribir la novela y dejé la maestría porque además que con el trabajo se me complicaba doblemente, entonces decidí escribir, empecé a escribir la novela y como les contaba, yo era mi primera novela, nadie me había enseñado a escribir una novela. En los talleres, en la escuela de escritura creativa, nuestros profesores nos enseñaron pues a escribir cuentos, ¿no? No te decían que escribir Está una un poco novela. más orientada a cuentos, sí. Claro. Entonces, ¿qué año habrá sido? Yo también soy un loquito realista y quiero ubicar toda historia en una realidad concreta. ¿Qué año sería más o menos? 2008, Ya, porque justo terminando la escuela, justo ya publicando The Cure en Huancayo. exactamente, sí. Y bueno, lo publicamos en el 2011, o sea que me tomó escribir más o menos 2 años y medio, porque si se quiere es un periodo corto para escribir una novela, porque como les contaba, ya estaba en cierto modo escrita en la mente porque está armada en base a recuerdos que efectivamente acontecieron, ¿no? Uh-huh. Varias de las historias que yo cuento en Ojos de Pez Abisal efectivamente sucedieron, entonces Uh-huh. por ese lado no había que esforzarse imaginando más historias, salvo narrarlas como habían sido, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, como te contaba, una vez que yo decidí que tenía que escribir esa novela y dejar la maestría, ya no hubo vuelta atrás, ¿no? Me senté a escribirla y las imágenes seguían llegando, las ideas, el diálogo de los personajes, y armarlas en capítulos, qué contarían el primero, el segundo, el tercero.
cómo sería más o menos. Fuiste esquemático, entonces. Siguiendo un Efectivamente, poco lo que nos decía Thais, ¿te acuerdas que siempre Thais nos decía, hagan cuadros sinópticos? efectivamente, sí, sí. O de repente me lo he inventado, pero tengo recuerdos de Thais hablando de cuadros sinópticos. Claro, empecé a hacer eso. Ya, bacán. Y como es una historia que viaja en el tiempo de ida y vuelta, para que no hubiera contradicciones temporales, usé una hoja de cálculo, por ejemplo, ¿no? Ya, no, pues Ulises, no. No me digas que escribiste ojo de pesa y sale en Excel, pues. Me mato ahorita. Un poco me ayudé de esos números, pero Ya, sí, bacán. como aprendí sobre la marcha a escribir esa novela, ¿no? Sí. Bacán, qué interesante. Y sí, tienes razón. O sea, Ojo de Pesa Avisal, 2 años y medio, me parece que es, para escribir una primera novela es un periodo bien corto. Te dedicaste a eso, digamos, dejando la maestría, pero igual trabajando, o sea, con un trabajo de 8 horas, digamos. Efectivamente, sí, sí. Bueno, tienes que haber sido aplicado para escribir esa novela. Sí, porque la propia historia te va atrapando, los personajes a mí se me colaban en plenas horas de trabajo, en una de esas reuniones aburridas en que te llevan, tú no sabes qué haces allí, y se preguntan, ¿para qué diablos me trajeron acá? Ya, El zancudo me empezaba a contar la historia, ¿no? A decirme, esto tiene que suceder, así tiene que ser el capítulo tal, ¿no? mira, qué Y nada, interesante, Ulises. me sentaba y empezaba a escribirlas totalmente, ¿no? O en plena reunión anotarlas en el iPhone, ¿no? Escribirlas un poco, la idea central. Claro, claro. Sí, es una manía que te empieza a dar vueltas, esa voz que te dicta y no paras hasta que la hayas escribido, ¿no? Mira, me ha dado muchas ganas de leer Ojo de Pesa Avisal. Hay planes de reeditarla con Planeta, porque sé que ahora eres un autor de Planeta, porque me gustaría mucho, o sea, sé que de repente los ejemplares de Santuario, de Bisagra, de repente ya no se encuentran tan fácilmente. ¿Hay planes de reeditar Ojo de Pesa Avisal? Sí, yo ya le he pasado el manuscrito Bacán. a principio del año al Planeta, el Ujú. manuscrito de Ojos de Pez Avisal, corregido y aumentado, por supuesto, y se supone que este año debe salir, no me han confirmado. Buenísimo. Buenísimo, Pero, ya, ahí la compraré de todas maneras, pero antes voy a leer Cementerio de Barcos, que como te digo, lo tenía en un pendiente, pero ya me han terminado de dar ganas ahora con lo que hemos hablado. A ver, ya estamos con las últimas preguntas. Vayan preparando las últimas preguntas para no retener mucho tiempo, Ulises, que debe querer hacer sin duda algo más interesante en Excel probablemente. Le va a no, poner a escribir su novela del cometa Halley en Excel. A ver, Miguel, cuéntanos. Mira, primero es como que no me, o sea, no es que no me llamara la atención, pero sí es un poco raro encontrar a un ingeniero que hace literatura. De hecho, Pierre, en nuestro grupo tenemos a un chico que estudió ingeniería también, ¿no? Ever, y que fue parte de un grupo literario que teníamos con Pierre. Pero ya, o sea, pero igual es como que fue un turista de la literatura. En cambio, tú sí. Y ahora dices que escribiste una novela mientras estabas haciendo una maestría de economía. Estuviste en el taller, por lo que me acabo de enterar, con Pedro y con Pierre. ¿Cómo es que se conjuga todo esto? O sea, tú dices, en la entrevista que leí, dices, claro, todos tenemos necesidad de contar historias, de contar lo que nos ha pasado y de que nos cuenten cosas. Pero de ahí a escribir, o sea, llevarlo al oficio mismo ya de escribir, ya hay varios pasos que seguir, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que aquí no solamente hay una simple necesidad de contar historias o de que nos cuenten historias, aquí hay algo más. Y disculpa que te diga esto, pero, o sea, tú eres un chancón, o sea, tú eres un chancón, o sea, estudias esto, estudias aquello, y escribes y publicas y todo. Yo estudié Derecho y entre trabajar para vivir no me da mucho tiempo para la literatura ahora, pero tú te dedicas a todo esto y lo haces. Entonces, creo que hay algo más. Entonces, ¿qué es ese algo más que realmente está ahí? ¿Cómo nace esto? O sea, ¿qué hay en Ulises, la persona que lo empuja a escribir, a contarnos todo esto, más allá de repente del simple ánimo de contar historias o de exorcizarse? Cuenta tu secreto, Ulises. La fragancia número 5 de Chanel.
¿Qué maestría más has estudiado? Además, ¿qué maestrías estás estudiando? ¿Cuántas maestrías? ¿Qué otras vas a estudiar? No, bueno, ¿Y cómo haces para escribir mientras estás en la clase de la maestría y las reuniones? O sea, porque eso ya está, o sea, al menos para mí que no sé administrar bien mi tiempo, está más allá de lo que una persona normal puede hacer. bueno, como les contaba, en Colcabamba, cuando yo era un niño, en aquella época no había televisión. Y en mi casa, los pocos libros que teníamos, sobre todo eran probablemente ustedes la hayan conocido también, estas enciclopedias del Tesoro de la Juventud, que eran 20 volúmenes, tú abrías el volumen 1 y encontrabas las fábulas de Sopo y al siguiente capítulo la ley de Newton y luego cómo se reproducen los caracoles, en fin, en un solo libro, ¿no? Y como entenderás, yo devoré esos 20 libros, me los sabía de memoria porque era lo único que tenía para leer esas enciclopedias. Y supongo que por ahí empecé a agarrarle también cariño a las letras como a los números. Y mi vida ha sido siempre eso. O sea, leo literatura y leo las cosas de mi profesión o temas que me apasionan mucho, como es la economía. Por eso también quise estudiar esa maestría que les digo. Y nada, entonces no le encuentro mayor conflicto entre esas, ¿no? Disfruto mucho de las dos y trato de leer ambas cosas también. Y por ese lado no me provoca mayor problema escribir sobre esas dos cosas también. Así que sí, a lo mejor mis lóbulos izquierdos y derechos pesan igual. Y están bien sincronizados, porque mira, justo pensando en algunos de los cuentos que hemos leído tuyos en el taller, por ejemplo, pensando en el viaje de la Mushka, hay toda una disertación sobre piedras. Y en El Cordero que se fue volando, hay toda una disertación sobre geografía. O sea, son cosas chiquitas, pero que igual están muy bien explicadas y se nota que hay un amor por el conocimiento. Pero yo creo que hay algo más en los cuentos de Ulises, y es algo que más o menos hemos estado comentando en el taller también, o que yo les estaba comentando, y es que, digamos que uno lee esos cuentos, y como dijo Pierre también, ¿no? Como que hay una esencia, ¿no? O sea, como que hay una esencia de lo que es Ulises en esos cuentos, ¿no? Entonces, digamos que son escritos con mucha honestidad, y eso es algo que no se aprende, eso es algo que simplemente está, porque son cuentos hechos con honestidad, o sea, son recuerdos que realmente forman parte de lo que es Ulises, entonces él nos los está ofreciendo como un regalo probablemente, y es una persona que como ha tenido siempre un amor por el conocimiento, por ahí mete otras cosas, ¿no? Yo imagino que en los otros libros que tiene también tiene que, de repente hay algunos guiños a lo que pueden ser los números, ¿no? O a lo que puede ser el agua, que es algo que a ti te apasiona mucho, ¿no, Ulises? O sea, por ejemplo, si uno ve yo no sé mucho usar redes sociales, ya ahora por X motivo tengo que tener Facebook de nuevo, veo que Ulises por lo general está posteando sobre agua o sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es un buen síntoma en un escritor, que un escritor no esté pensando solo en su oficio de ser escritor y en lo que tiene que aparentar al ser escritor. Entonces, como que yo siento que Ulises en ese sentido siempre ha sido una persona muy honesta con lo que es y con lo que cuenta y necesariamente no se cree el cuento de ser escritor. No hay muchos escritores que ya se creyeron el cuento de ser escritor, entonces están escribiendo de cosas que saben que le van a dar ciertos réditos, ¿no? Entonces no es el caso de Ulises y en general es siempre como una buena noticia encontrar un escritor que realmente te quiere decir algo que forma parte de su esencia como persona, ¿no? De la esencia, ¿no? Como diría Platón, ¿no? La esencia, ¿no? La esencia es lo que cuenta y la esencia no cambia. Bueno, Ulises, muchas gracias por haberte conectado el día de hoy. Ha sido como una muy, muy buena clase. Yo les voy a dar a los demás una última oportunidad de preguntarle algo a Ulises antes de terminar la sesión. Ya, a ver, yo quiero hacer una pequeña pregunta.
A ver, Ya, Galilea. ya, yo sé que estoy muy preguntona hoy día, pero bueno. No, no, para nada. Cuéntanos. Ya, es que a mí me parece sorprendente ya que puedas mantener este equilibrio entre las letras y las ciencias. Porque, a ver, yo le he agarrado, a ver, cómo has hecho ya? Porque yo he agarrado un poco el odio a las ciencias por el colegio, que es como que a veces, al menos a las matemáticas, porque, no sé, intentaban llenarme de fórmulas, de cosas, pero nunca supe cómo aplicarlas a la realidad. Entonces yo aún no estoy estudiando, entonces no sé si voy a volver a retomar la idea de estudiar una carrera de ciencias, entonces no sé si tú me podrías dar un consejo. Mira, a mí me sucedió lo contrario. Yo estudié ingeniería, o sea, apenas terminé la secundaria, me metí en una academia para prepararme para ingeniería, porque es lo que tenía claro que quería estudiar. Una vez que terminé la carrera, recién me metí a estudiar la escritura creativa, ¿no? Y las primeras clases más bien me chocaron mucho las tareas de escritura creativa. Yo el primer cuento que llevé con Iván terminó hecho, tirado a la basura totalmente, ¿no? Y, y yo pensaba que no estaba hecho para nada de eso, pero en la medida que uno va aprendiendo las técnicas de narración o como la manera como nos la explicaban los profesores, yo sentí que contar un cuento es lo mismo que resolver una ecuación matemática. Y tú también habrás pasado por una academia, supongo, y sabrás que cuando el profe te pone y te describe el problema y te dice hallar X, y empieza con X, derivas, integras, reemplazas, divides, y llegas a que X es igual a 4. Esa es la solución del problema, y es de manera similar como cuando narra uno un cuento. Lo que estás haciendo es soltando datos de a pocos hasta que finalmente se resuelve el conflicto, que es el hallar X, ¿no? Yo le encontré esa similitud y fue un chasquido, ¿no? Y dije, así es, así es. Es como resolver ecuaciones. Tengo que partir de a poquitos, soltando datos, sorprendiendo por acá, pensando más allá, encontrándole una salida por otro lado, en fin, y finalmente te suelto X, ¿no? Eso es. Así que por ese lado, a veces uno le encuentra más similitudes de las que imagina entre las ciencias y la literatura. Creo que sí. Muy bien, Violeta, a ver. Nada, yo soy abogada igual que Miguel Ángel y me sorprendo siempre de la cantidad de abogados que intentamos escribir y de lo bien que escriben los ingenieros, porque Leonardo Calderón, que también lo ubica Ulises, Leo también escribe muy, muy bien, ¿no? Y son inclusive de la uni, ambos. Sanitario. Y no sé, yo digo, en la otra vida, de frente me voy a poner a estudiar literatura, ya no voy a ir por las ramas para llegar, pero quizá una buena fórmula también es quedarse solo, ¿no? De alguna forma y como que estar enfocado a todo esto. No sé, me pongo a pensar ahora que estás aquí, Ulises, con nosotros. ¿Crees que esto también ha influenciado el hecho de disponer de tu tiempo, ¿no? Porque no te tienes que estar dividiendo, o sea, esa concentración, esa dedicación, esa toma de decisiones también, ¿no? Sí, definitivamente, porque, bueno, en mi caso, yo no me he casado, no tengo hijos, y todo ese tiempo que me robaría un hogar o me robarían los hijos, lo he empleado en estos hijos en forma de libros, ¿no? Y sí, 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 definitivamente. Y quizás hubiera sido muchísimo más difícil escribir, ¿no? No creo, no me imagino sentarme a la computadora y que un niño me esté tirando del brazo o me esté llamando para hacer algo, ¿no? Sería terriblemente complicado, seguramente. Sí. Así que ya saben, chicos, chicas, hay que quedarse solos Solos. para poder escribir. La entrada, Muy bien. Bueno, nada, chicos, Ulises. A ver, José Carlos, a ver, justo ya estaba por terminar, pero José Carlos es un talentoso tallerista también y creo que nos va a preguntar algo muy interesante.
Perdón por llegar tarde más bien. Mucho gusto, señor Ulises. Hola, chicos. Hola, Profesores, José. Pierre, la muñeca. ¿Qué tal? No, iba a preguntar de, bueno, en la anterior sesión que hemos tenido, hemos estado comentando su cuento de la Mushka. Y más o menos siempre tengo la curiosidad con los autores que retratan, bueno, no usted, en realidad ese cuento trata más, ocurre más en la ciudad, pero de alguna forma evoca ese lugar no urbano, no de Lima, yo como que divido los cuentos en Lima y no Lima, y lo siento como que más cercano a una literatura más indigenista. Y por ejemplo, los temas que toca con referencia a los orígenes que tienen las personas antes de llegar, con esa referencia de las piedras que llegan desde el río, tiene más o menos esa esencia, yo la sentí así. Entonces, yo me preguntaba cómo cómo considera usted que aborda esos temas. Por ejemplo, Arguedas siempre tocaba el tema de, bueno, en los detalles siempre tocaba la musicalidad. En cambio, por ejemplo, López Albújar tocaba un realismo más amargo que se basa en tradiciones. Si usted fuera a tocar temas propiamente andinos, ¿de qué forma usted cree que lo haría? ¿Por qué vertiente cree que la tomaría? Bueno, yo he vivido en Colcabamba, Huancavelica, hasta los 11 años. Terminé el primero de secundaria ahí y luego mis padres me mandaron a estudiar a Huancayo y terminada la secundaria recién vine a estudiar a Lima. Así que en esos 11 años de mi niñez bebí de ese mundo quechua, ¿no? Mis padres son quechua hablantes y estudié con quechua hablantes y permanentemente regreso a ese mi pueblo porque es un lugar al que yo quiero mucho porque fui muy feliz allá. Por lo tanto, es una filosofía, como dice Gonzalo, de la que he aprendido muchísimo y de la que comparto muchas de las cosas que tiene, y por lo tanto trato de hablar de ellas también, ¿no? En el cuento que tú mencionas, el viaje de la Muchka, siempre me llamó mucho la atención y como les contaba, están armadas de recuerdos. En el caso del viaje de la Muchka es un recuerdo que yo guardo de mis cursos de geología en la universidad, cuando el profesor explicaba por qué los Andes se llaman los Andes. Es por la roca de la andesita, ¿no? Que la cordillera de los Andes está constituida básicamente de andesita. Vale. Y que por qué el profesor nos llevó a conocer formaciones rocosas en la Costa Verde, por ejemplo, y recuerdo esa práctica en vivo cuando él nos explicaba mirando los acantilados de la Costa Verde, esas bolas esos huevos de piedra que están incrustadas en el acantilado, nos explicaba cómo es que habían venido desde los Andes, ¿no? Rodando y rodando y rodando, y que por eso tenían esa forma ovalada. Y eso es lo que yo recuerdo de esa clase, que yo me imaginaba siendo uno más de esos cantos rodados, ¿no? Que también yo había venido rodando desde los Andes y había terminado en la Costa Verde, así que a partir de ese recuerdo empecé a contar este cuento, además con el recuerdo de esa Muchka, que es también un asunto, otro recuerdo maravilloso, ¿no? En alguno de los viajes que acompañó a mi mamá a Colcabamba, de regreso ella me hizo cargar una de esas Muchkas porque se negaba a dejarla ya en Colcabamba, ¿no? Entonces, es cuestión de hilvanar recuerdos y contar esa historia, ¿no? Y como le decía a Galilea, había que la manera de resolver la ecuación y mostrarles el X de la Muchka en este caso. Claro, ver la historia como si fuera una ecuación, ¿no? Y digamos, lo que yo rescato de todo esto es que se trata, en el caso de Ulises particularmente, se trata de una narrativa que está muy ligada a lo que es él como persona, ¿no? A lo que es él como adolescencia. Yo creo que ese es finalmente el único secreto, ¿no? Si tú realmente quieres narrar algo que realmente es importante para ti y forma parte de un recuerdo vital que tienes de tu vida, no puedes perder el tiempo, ¿no? Y es más que nada una necesidad, me imagino, ¿no, Ulises? Una necesidad de contarlo para, de alguna manera, justificar, ¿no? Justificar la existencia, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, como que tu vida fuera un enorme X y tienes que encontrarle una solución, ¿no? A veces la solución es darle forma a estos recuerdos, ¿no? Y compartirlos, ¿no? Imagino que de eso se trata un poco, ¿no? Ulises,
ha sido un placer realmente volver a conversar y a encontrarnos, ¿no? Ojalá podamos repetirnos, ojalá podamos repetir esto, pero en persona, ¿no? Tomarnos una chela un día, volver a conversar como lo hemos hecho, pues, ¿no? Hace tantos años, ya creo que merece una chela, ¿no? Con los demás también, ¿no? Ojalá algún día cuando estemos vacunados. No sé si quiere decir algo más antes de terminar. No, agradecerte a ti, Gonzalo, y a todos ustedes, amigos, por esta tarde. La he pasado muy bien. Hace tiempo que es como reunirte con los amigos y solo faltaban unas cervezas acá, ¿no? Y podríamos ir hablando de esto por el resto de la noche. Sí, hay que... Me ha relajado un montón después de 9 horas de mi maestría el día de hoy. Parece que no hubiera tenido nada y me ha relajado completamente. Bacán. Está bueno, Va a ser un Excel de la reunión después. Bueno, Ulises, te mando un abrazo. Cuídate mucho, Ulises. Gracias, y hay que seguir en contacto, ¿ya? A todos los demás, gracias por conectarse, y para los que se conectaron un poco tarde, yo estoy grabando esto, así que de ahí se los mando. Y Ulises, también te voy a mandar la grabación a ti para que la tengas, aunque sea de recuerdo. Cuídense mucho. Cuídense. Gracias, buenas noches. Chao, muchas gracias.